¿Alguna vez han tratado de cambiar la mentalidad de alguien? Estoy segura que sí. Seguramente en algún momento han pensado que ojalá su pareja tuviese un poco más de motivación e hiciera las cosas de forma distinta, más parecido a como ustedes quieren, o quizás han tratado de que sus hijos sean un poco más ordenados, un poco más estructurados, que tengan un propósito en la vida más similar al que ustedes tienen o han soñado para ellos, y seguramente alguna vez han pensado que ojalá sus amigos vieran las cosas de la forma en la que ustedes lo ven, quizás que fueran más mente abierta o que tuvieran ideas más afines. Lo que pasa cuando tratamos de cambiar a otras personas bajo presión es que no funciona. No funciona para ellos y no funciona para nosotros. Y en este episodio vamos a hablar de qué produce cuando tratamos de cambiar a la gente, en ellos y en nosotros, y además de eso, qué sí podemos usar que funcione para generar un cambio de mentalidad. Pero antes de entrar en eso, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, hagan clic en la campanita para que sigamos conectados y puedan disfrutar de más videos sobre liderazgo, emprendimiento y bienestar. Resulta que cambiar la mentalidad de las personas puede ser más fácil de lo que nos imaginamos. Pero durante años hemos aprendido que esto se hace por la fuerza, diciéndole a la gente, tienes que cambiar esto, no hagas más eso. Sobre todo con los niños y los jóvenes, tratamos de presionarlos demasiado para que cambien sus actitudes. Y a veces se nos olvida lo que esto producía en nosotros: rechazo. Cuando tú tienes a alguien diciéndote que cambie la forma en la que eres, pues inmediatamente tú quieres irte corriendo al otro lado porque sientes que esa persona no está respetando quién eres, o no le interesa cómo te sientes, o no se está dando cuenta de lo difícil que es para ti cambiar. Y esto aplica con todos los temas. Aplica para cosas muy complejas como superadicciones, por ejemplo. Por más que tú le digas a una persona que deje de fumar, esa persona no va a dejar de fumar solamente porque tú se lo digas. Por el contrario, le genera una tremenda frustración que se lo estés diciendo todos los días. O si le dices que coma más saludable, que haga más ejercicio, que sea más sociable, no va a funcionar. La gente no cambia porque tú se lo digas. Y cada vez que lo intentas, eso genera una fricción en la relación y genera una reacción negativa en ellos, pero también una reacción negativa en ti, porque te concentras únicamente en reforzar esas conductas de control, de frustración, y olvidas lo bueno que hay alrededor o cómo las cosas pueden hacerse de forma diferente. Pero gracias a la teoría social y a la teoría de la comunicación, hoy en día sabemos que sí funciona para cambiar mentalidades, y podemos hacerlo y usarlo en nuestra vida diaria y personal, pero también si somos líderes sociales, si estamos en organizaciones de liderazgo estudiantil o de liderazgo político. Este tipo de teorías nos ayudan muchísimo a impulsar cambios y a lograr que las personas puedan ver las cosas desde distintos puntos de vista y hacer un shift en la forma en la que están pensando. Esto viene de una teoría llamada la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Si a ustedes les gusta leer, les recomiendo que se la lean al detalle porque la verdad es realmente interesante. Pero básicamente lo que Bandura dice es que las personas aprendemos principalmente por aprendizaje social, por observación. Hace algunos años se creía que las personas venían como venían genéticamente. Es decir, que ya teníamos instalado en nuestro sistema la forma en la que íbamos a ser de grandes. Incluso durante muchos años se pensó que si una persona era hija de un criminal, pues seguramente sería un criminal porque eso estaba en su genética. Hoy en día sabemos que eso no ocurre, que menos del 0,1% de las personas tiene un código genético que la hace determinada para algo. Obviamente tenemos características que vienen de nuestros antepasados, pero todo puede modelarse a partir de lo que aprendemos y de las experiencias que vivimos. Básicamente lo que nos dice la teoría del aprendizaje social es que los seres humanos, al ser seres sociales, aprendemos mucho más y mejor, y nos motivamos a cambiar cuando vemos a otra persona haciendo algo que le resulta positivo y beneficioso. Lo primero que nosotros hacemos cuando nacemos es prestar atención a lo que hay a nuestro alrededor. Y vemos a nuestras madres o a nuestros adultos significativos y aprendemos de observar cómo ellos se mueven, cómo ellos hablan, qué hacen,
Por eso es que cuando tenemos papás que son muy nerviosos, tenemos bebés que lloran mucho y son muy nerviosos. Y cuando tenemos papás que son muy tranquilos, que hablan con voz pausada, pues los niños repiten ese patrón. Este primer proceso en el aprendizaje social es fundamental para el cambio de mentalidad, porque no va a ocurrir un cambio si las personas no pueden prestar atención a un tipo de acciones diferentes y observar un tipo de acciones diferentes. Entonces, ¿qué quieres decir eso? Si tú quieres lograr un cambio de mentalidad, tú tienes que ser un reflejo de ese cambio de mentalidad. Si tú quieres que tus hijos sean más ordenados, tú tienes que ser una persona ordenada. Si tú quieres que tu pareja haga más ejercicio físico, tú tienes que ser el que salga primero al gimnasio o que salga primero a correr y haga ejercicio físico. Si quieres que las personas sean más tolerantes, tú tienes que ser tolerante. No puedes pedir que no haya polarización o que no haya falta de motivación cuando tú eres el que está peleando o el que se queda en casa sin querer hacer nada. El primer paso de este proceso es que tú modeles lo que estás tratando de incentivar en otras personas. Luego de esto viene un proceso de retención y por esto es tan importante que entendamos que los cambios de mentalidad no pasan rápidamente. Cuando se pusieron de moda los clubes para correr, no se pusieron de moda porque vimos a una persona corriendo un día, sino porque vimos a decenas de personas que empezaron a correr en las ciudades durante semanas, meses, años, y nos empezamos a dar cuenta que eran más felices, más saludables, y entonces salimos nosotros también a correr. Eso ocurre con la alimentación. Hoy en día sabemos que una alimentación orgánica, más natural, es más saludable, pero es porque hay gente que durante años nos ha mostrado lo que ocurre cuando comes de esa manera. El proceso de retención, poder absorber y ver a otras personas haciendo algo y internalizarlo, entenderlo, es fundamental porque esto es lo que va a hacer que seamos capaces de recordar qué fue lo que ellos hicieron, cuál fue el comportamiento, cómo ellos actuaron para entonces nosotros poder reproducirlo. Y ahí es donde se empieza a dar el aprendizaje social, porque los individuos tenemos la capacidad de ver al otro haciendo algo, retener eso que él está haciendo y adaptarlo y hacerlo de nuestra propia forma. No todos estamos hechos para salir a correr, no todos estamos hechos para hacer CrossFit, no todos estamos hechos para nadar. Cada uno de nosotros, si ve que hay una persona haciendo ejercicio a su alrededor, pues se va a motivar y va a buscar algo que le guste hacer. Si vemos una persona que es más tolerante con otro, más abierta a escuchar ideas distintas, pues probablemente yo no soy tan sociable como esa persona o tan abierto al diálogo, pero por lo menos cuando escuche algo que no es como lo que yo pienso, no voy a reaccionar negativamente. Adaptar esa conducta y esa mentalidad a lo que nosotros somos como personas y a nuestra vida diaria es fundamental. Y finalmente, el último elemento de este aprendizaje social es la motivación, porque tenemos que tener algo que nos motive a actuar. Y aquí les voy a contar cómo esto funciona en lo positivo y en lo negativo. Hace ya unos 15 años, cuando yo estaba haciendo mi tesis de maestría, estudié por qué habían tantos líderes jóvenes en bandas armadas. Y algunos de los que entrevisté me decían que ellos se habían convertido en líderes de estas bandas porque veían que los líderes tenían beneficios económicos, que la gente en el barrio los respetaba y que se convertían como en una especie de figuras de poder y ellos querían eso. La motivación estaba en conseguir lo que estas personas tenían. Y eso nos puede hacer copiar y aprender conductas negativas. Pero por otro lado, también funciona para lo positivo. He tenido la oportunidad de entrevistar enfermos con enfermedades autoinmunes que han logrado tener una vida sin medicamentos de forma saludable. ¿Cómo han logrado esto? Pues copiando el patrón de otras personas que han adoptado hábitos, han mejorado su salud y han disminuido el dolor o la afección que las molestaba. De esta manera, al ellos ver esto, lo adaptaron a su vida y decidieron que ellos también podían hacerlo. Y esto tiene que ver un poco con esa idea de la manifestación. Para algunos de nosotros que somos un poco más científicos o que nos gusta que las cosas tengan una explicación más allá de lo espiritual, y yo les digo esto porque yo soy súper pragmática, obviamente, después de muchos años de práctica espiritual, de meditación,
he descubierto el valor, pero al principio siempre era el pensamiento científico. Como buena investigadora, yo tenía que tener las pruebas, la teoría, todo en la mano. Y resulta que parte de esa prueba de que la manifestación funciona tiene que ver con este tipo de teorías de aprendizaje. Si yo empiezo a verme a mí mismo con el beneficio que voy a obtener cuando quiero lograr algo, por ejemplo, si yo quiero ser más organizada para tener más tiempo libre y me veo a mí misma disfrutando de ese tiempo libre, pasando más tiempo con mis hijos o con mis amigos o con mi familia o sencillamente haciendo las cosas que me gustan, es más probable que mi cerebro se organice para lograr lo que estoy soñando o lo que estoy manifestando. Eso también tiene que ver con este aprendizaje social. Cuando veo que otros tienen algo que funciona para ellos, que los hace felices, que les ha dado más recursos, que hace que su vida esté llena de valor o que tengan el reconocimiento que yo quiero, pues yo voy a empezar a aprender a hacer eso, voy a verme en ese lugar hasta que pueda lograrlo. Y es ahí donde esto es tan importante para lograr cambios de mentalidad, bien sea en cambios de sistemas, bien sea en temas sociales o bien sea en asuntos políticos. Tengo que lograr que las personas puedan ver en mí ese cambio o esas actitudes que yo trato de que ellos puedan entender. Tengo que darles tiempo para internalizarlas y finalmente la motivación, que entiendan por qué eso va a ser beneficioso para todos. Esto es mucho más efectivo que presionar, pelear o pagar miles de dólares en campañas. Se trata de ser el cambio que queremos ver.